costarica.com, la firma legal de prestigio. El derecho discutido como nunca antes. Bufete de Costa Rica, el podcast. El tema de hoy es Asamblea Legislativa de Costa Rica. Comenzamos con un nuevo podcast. Pura vida. Bienvenidos a una nueva entrega de Bufete de Costa Rica. Hoy nos sumergimos en las profundidades de la Asamblea Legislativa, una institución que define nuestro día a día. Antes de entrar en el tema, queremos rendir un merecido homenaje al licenciado Larry Hans Arroyo Vargas, cuya investigación guía este podcast. Y para desentrañar esta compleja maquinaria, contamos con nuestro panel de lujo: Ricardo, el estratega corporativo; Andrea, nuestra voz de la realidad; Eva, la conciencia humana del bufete; Henry, nuestro crítico social; Paula, cuyo testimonio inspira la acción; y Leonardo, el hombre del sistema. Bienvenidos todos. Para empezar, vamos a la base de todo, al artículo 105 de la Constitución y la pregunta central sobre la soberanía popular y el delicado equilibrio institucional. ¿Es esta delegación del poder del pueblo una fortaleza o la semilla de sus propias limitaciones? Esa pregunta es el epicentro de la discusión sobre la gobernabilidad. Desde la perspectiva corporativa, la delegación de soberanía es un mandato de eficiencia. Entregamos el poder de legislar con la expectativa de que se creen las condiciones para el crecimiento, la inversión y la estabilidad, pero el equilibrio institucional en la práctica se ha convertido en un sistema de vetos cruzados que genera incertidumbre, y la soberanía se vuelve abstracta cuando la representación no puede producir resultados tangibles y oportunos. Ricardo, para la gente que no está en juntas directivas, esa delegación se siente cada vez más como un abandono. Uno vota, delega su poder y durante 4 años se convierte en espectador de una obra que no entiende y cuyos resultados no le benefician directamente. El equilibrio del que habla la Constitución en la calle se percibe como un forcejeo perpetuo entre élites políticas donde el ciudadano común es el último de la fila. La soberanía popular se ejerce un domingo y se pierde el lunes siguiente. Pero no podemos ver esa delegación solo como un trámite de eficiencia o una transacción fallida. Es en su esencia un acto de profunda confianza colectiva. El pueblo entrega su poder con la esperanza de que los legisladores se conviertan en guardianes del bien común, de la justicia social, de los derechos de los más vulnerables. El equilibrio se rompe cuando ese mandato humanista se subordina a la agenda económica o al cálculo político. La soberanía reside en que cada ley aprobada mejore, aunque sea un poco, la vida de las personas. El análisis de Eva es noble, pero el problema es sistémico, no solo de intenciones. La Constitución del 49 crea una tensión deliberada. El artículo 105 dice que el poder reside en el pueblo, pero lo delega, y aunque se reserva el referéndum, todos sabemos que es un mecanismo de activación casi imposible. Por tanto, tenemos una delegación casi total por 4 años. El equilibrio no es una colaboración armónica, ni es una lucha de poderes diseñada desde la desconfianza. El sistema priorizó la representación plural sobre la eficiencia, y ahora estamos viviendo las consecuencias exponenciales de esa decisión. Yo lo viví en carne propia. Cuando un grupo de vecinos fuimos a la asamblea para impulsar un proyecto de ley que protegiera una fuente de agua en nuestra comunidad, sentimos el peso de esa delegación. Llegas con la convicción de que representas una parte de esa soberanía popular, pero te enfrentas a una maquinaria compleja, agendas que no son las tuyas, asesores que te piden estudios que no puedes pagar. Te das cuenta de que el poder que delegaste ahora lo administra alguien que debe equilibrar tu necesidad con la de un desarrollador, un sindicato y la línea de su propio partido. La soberanía se siente muy lejana en esos pasillos. Entiendo el sentimiento de frustración, pero jurídicamente el diseño es una obra de ingeniería constitucional.
La delegación no es un cheque en blanco, está doblemente limitada por el control de la Sala Constitucional, que puede anular una ley, y por la vigilancia del Tribunal Supremo de Elecciones, que rige cómo se conforma esa misma asamblea. El equilibrio institucional es precisamente esa red de contrapesos. No es un defecto que el proceso sea lento o difícil, es una característica deliberada para evitar la tiranía de las mayorías y el abuso de poder que tanto daño hizo al país antes de 1949. El sistema prefiere la parálisis al autoritarismo. Con todo respeto, Leonardo, esa es una falsa dicotomía. La parálisis no es un mal menor, es un cáncer que corroe la confianza pública y la competitividad del país. Decir que preferimos esto al autoritarismo es resignarse a un fracaso lento en lugar de arriesgarse a uno rápido. La pregunta para el sector productivo es si no existe una tercera vía, la gobernabilidad democrática y eficiente. Es que esa parálisis, Ricardo, es una trampa peligrosa porque es el caldo de cultivo perfecto para el discurso populista. Cuando la gente percibe que el Congreso no resuelve nada, empieza a clamar por un líder fuerte que ponga orden y se salte las trabas. El sistema, en su afán de prevenir el autoritarismo de 1948, podría estar incubando el del siglo XXI. La soberanía popular frustrada puede terminar delegándose en la persona equivocada. Y mientras se debate sobre el autoritarismo del futuro, la gente sufre la parálisis de hoy. Proyectos de seguridad ciudadana durmiendo en una comisión, reformas para bajar el costo de la vida entrampadas por miles de emociones. La soberanía se ahoga en ese equilibrio que no equilibra nada, solo detiene. Precisamente, el equilibrio institucional no puede ser un fin en sí mismo, debe ser un medio para un fin superior, la dignidad humana. Si los frenos y contrapesos impiden sistemáticamente que se proteja esa dignidad, entonces el mecanismo se ha vuelto más importante que su propósito. Y eso nos lleva a cuestionar los principios mismos que rigen ese mecanismo, esas reglas del juego internas. Y esas reglas del juego, Eva, nos llevan directamente al corazón del derecho parlamentario. Leonardo, el material de base, habla de principios cardinales como el pluralismo político, la publicidad y el sometimiento a la ley. En teoría, suenan como los pilares de una democracia sana, pero en la práctica no se han convertido en las armas de la parálisis que mencionaba Andrea. Es una lectura peligrosa, Flor. Esos principios no son armas, son escudos. El principio de pluralismo político, que la Sala Constitucional ha defendido a ultranza, es la garantía de que una mayoría coyuntural no pueda aplastar a las minorías e impide que un gobierno, por más popular que sea, imponga su agenda sin debate ni negociación. La publicidad garantiza que lo hagan a la vista de todos. Son los seguros contra el autoritarismo que mencionábamos antes. Leonardo llámelo escudo, pero en la práctica es un poder de veto para cualquiera. El pluralismo se traduce en miles de emociones repetitivas que no buscan mejorar una ley sino matarla de aburrimiento. El control político se convierte en un show mediático para desgastar ministros en lugar de fiscalizar de verdad. El ciudadano no ve un escudo, ve un laberinto diseñado para que nada pase. Pero es que hay que entender de dónde viene esa obsesión por proteger a la minoría y por el control. No nació de la nada. Es una reacción directa a un pasado donde el Congreso era una marioneta del Ejecutivo, donde las voces disidentes eran silenciadas y el debate público era una farsa. Para entender por qué nuestras reglas son tan rígidas hoy tenemos que mirar el caos del que venimos, la historia de inestabilidad previa a 1949. Justo ahí nos dejas, Henry, en la puerta de la historia. Hablemos de esa inestabilidad crónica, de esa tensión entre el Ejecutivo y el Congreso antes de 1949, que según dices, lo define todo. Exactamente. El periodo anterior a la guerra civil fue un ejecutivo
hiperpoderoso de un legislativo débil, donde la práctica de clausurar el Congreso era recurrente, la Constitución de 1871, a pesar de su longevidad, permitía la reelección indefinida de diputados, lo que creó una clase política atrincherada, una élite que se perpetuaba en el poder. La refundación de 1949 es, en esencia, una reacción violenta contra esa concentración de poder. Es un diseño de desconfianza, y esa desconfianza fue en dos direcciones. Hacia el presidente, dándole a la Asamblea herramientas de control mucho más fuertes, como las comisiones de investigación, y crucialmente hacia los propios legisladores, donde la prohibición de la reelección sucesiva es la materialización de esa desconfianza en la clase política, que se consideraba una de las causas de la guerra. Y esa desconfianza nos dejó con el problema que tenemos hoy, un Congreso de perpetuos principiantes. Creamos una institución donde por diseño nadie pueda acumular experiencia. Cada 4 años una gran parte de los diputados llega sin saber cómo funciona la maquinaria y cuando finalmente aprenden se tienen que ir. Esa es una debilidad institucional crónica con un costo económico altísimo. No se puede planificar a largo plazo ni tener una contraparte técnica y experimentada frente a un poder ejecutivo que sí tiene memoria institucional. Se rompió el feudo de 1871, pero se creó una ineficiencia programada. Pero la intención era noble: garantizar la alternabilidad, que el poder no se estancara. Y esa desconfianza no se limitó a la reelección, se tradujo en todo un conjunto de reglas que definen quién puede ser diputado y qué puede y no puede hacer, todo un estatuto jurídico diseñado para limitar a esa figura. ¿Y ese estatuto del diputado, Leonardo, cómo se materializa en la Constitución? ¿Cuáles son esas reglas que lo definen y sobre todo lo limitan? El título 9 es la piedra angular. Los requisitos del artículo 108 son muy accesibles, buscando la democracia. Las incompatibilidades aseguran la separación de poderes. Y la inmunidad del artículo 110 es clave. Es absoluta para las opiniones, protegiendo el debate, y relativa para procesos penales, protegiendo la función, no a la persona. Es un andamiaje jurídico diseñado para blindar la institución. Un andamiaje que la gente ve con desconfianza. La inmunidad, por más que la expliquen en la calle, suena a impunidad. Pero el problema central, el pecado original, sigue siendo el artículo 107, la prohibición de la reelección sucesiva. Es la norma que nos condena a tener un Congreso amateur por diseño constitucional. Y eso desanima a mucha gente valiosa. Cuando quisimos buscar apoyo para nuestro proyecto, vimos diputados bien intencionados, pero abrumados por la curva de aprendizaje. No tenían la memoria histórica del por qué un proyecto similar había fallado años atrás. Es un reinicio constante que agota a la ciudadanía que busca soluciones. Paula da en el clavo. Es una camisa de fuerza a la profesionalización. Entonces, ¿cómo se supone que este legislador de turno, con estas limitaciones estructurales, ejerza las enormes y complejas funciones que la misma Constitución le entrega? Ricardo nos deja una pregunta en el aire. Leonardo, ¿cuáles son esas enormes y complejas funciones que un Congreso de principiantes debe manejar? El artículo 121 de la Constitución es el catálogo. Son 3 grandes familias de poder. Primero, la función legislativa clásica: dictar, reformar y derogar leyes. Segundo, la potentísima función de control político y financiero sobre el Ejecutivo: aprobar el presupuesto, los impuestos, los tratados internacionales e incluso censurar ministros. Y tercero, la delicadísima función de nombramiento: elegir magistrados de la Corte Suprema y al Contralor General. Y el poder financiero es el verdadero músculo. Quien controla el presupuesto, controla al gobierno, pero cuando esa aprobación se convierte en un campo de batalla político cada año, lo que se genera es inestabilidad, no control,
se frena la inversión, se paraliza la obra pública. Es un poder tan grande que mal utilizado nos daña a todos. Discrepo, Ricardo. El músculo más visible y temido es el control político directo. Una comisión investigadora puede poner de rodillas a un gobierno. Es la herramienta de Cantovili por excelencia, incluso más que la función legislativa, que suele estar paralizada. Es la arena donde la Asamblea realmente ejerce su contrapeso. Pero esa batalla y ese control político tienen un costo colateral terrible. Cuando la función de nombrar magistrados se convierte en una moneda de cambio en esa lucha de poder, se contamina la justicia. Nombramos a los jueces que nos cuidarán con base en cuotas políticas, y el impacto humano de eso es devastador. Exacto. Tenemos un arsenal de poderes constitucionales: legislar, controlar, nombrar, pero ¿de qué sirve todo ese poder si la Asamblea está tan fracturada que no puede ponerse de acuerdo ni para apretar el gatillo? Al final, todo depende de cómo se eligen y se agrupan esos 57 diputados. Andrea, nos dejas en el punto de origen de la parálisis. Leonardo, ese régimen electoral, el famoso sistema de cociente y subcociente, suena a matemática pura, pero es el arquitecto de nuestra realidad política. ¿Cómo funciona exactamente? Es un diseño deliberado, Flor. El sistema no es neutral, está construido para maximizar la inclusión de las minorías. El subcociente, en esencia, baja la barrera de entrada al permitir que partidos que no alcanzan el precio completo de un escaño entren a la repartición final. El resultado matemático inevitable es una alta fragmentación partidaria que se refleja 1 a 1 en los 57 curules. Y esa no es una falla del sistema, es su característica principal, la herencia directa de la desconfianza de 1949. Se prefirió un Congreso que fuera un espejo lo más fiel posible de una sociedad diversa, aunque eso significara que fuera casi ingobernable. Sacrificamos eficiencia por representatividad. Un sacrificio que nos está saliendo carísimo, porque en la práctica ese espejo fiel es un espejo roto en 1000 pedazos. Le damos a fracciones minúsculas un poder de extorsión legislativa desproporcionado. La gobernabilidad del país queda a merced de intereses muy particulares, no del interés general. Pero no podemos olvidar el lado humano de esa representatividad. Gracias a ese sistema hemos logrado paridad de género en las nóminas, un avance extraordinario. Hemos dado voz a causas que los partidos tradicionales jamás hubieran abrazado. El problema no es la diversidad de voces, sino cómo esas voces se organizan o se desorganizan una vez que llegan al cuesta de moras. Eva, tocas un punto clave, la organización. Leonardo, ¿cómo funciona esa maquinaria interna? ¿Cómo se supone que esas voces diversas se articulen para producir leyes? El sistema es estratificado. El directorio gobierna administrativamente y las fracciones son las unidades políticas con los jefes de fracción como negociadores clave. Pero su trabajo sustantivo ocurre en las comisiones. Y aquí hay una innovación crucial. Las comisiones con potestad legislativa plena, que actúan como mini plenarios para agilizar la aprobación de ciertas leyes. Agilizar. Leonardo, con todo respeto, ese sistema de comisiones es un cementerio de proyectos. Es donde las buenas ideas envían a morir lentamente, ahogadas en audiencias interminables y mociones. La estructura, en lugar de ser un canal, es un dique de contención. Andrea tiene razón. La verdadera decisión no se toma en el debate técnico de la comisión, sino en la negociación política de los jefes de fracción, y esas comisiones plenas, aunque suenen eficientes, a menudo solo trasladan el mismo problema de fragmentación a una sala más pequeña. El bloqueo político persiste. Lo viví. Te asignan a una comisión,
esperas meses para una audiencia y te das cuenta de que el destino de tu proyecto se decide en una reunión a la que no tienes acceso. El sistema se siente opaco, diseñado para el iniciado, no para el ciudadano. Exacto, y esa opacidad es clave, porque esa estructura interna con sus comisiones y sus reglas no es solo un organigrama, es el campo de batalla. No. La parálisis legislativa no ocurre en el aire, ocurre en la aplicación táctica de las reglas de ese procedimiento. Henry, hablas de un campo de batalla. Leonardo, descríbenos ese procedimiento legislativo ordinario. ¿Cómo se supone que un proyecto de ley navegue ese campo minado? El ITER legislativo es un debido proceso riguroso. Un proyecto se presenta, se asigna a comisión y se publica. La comisión lo estudia, recibe audiencias y emite un dictamen. Si es afirmativo, pasa al plenario para el primer debate, que es el de fondo, donde se presentan mociones, se discute y se vota. Luego viene un segundo debate para la aprobación final. Es un sistema diseñado para garantizar el análisis y la participación. Leonardo, con todo respeto, en la práctica es una carrera de obstáculos diseñada para el fracaso. La fase de mociones en el primer debate es el agujero negro. Se presentan cientos, a veces miles de mociones, no para mejorar la ley, sino para matarla por agotamiento, para hacer filibusterismo. Es la weaponización del reglamento que mencionaba Henry. Y como ciudadana, te sientes atrapada en ese limbo. Ves como el proyecto que impulsas, que es vital para tu comunidad, se detiene por semanas mientras la comisión informa sobre una moción repetida por 10ª vez. Es una tortura procesal que desgasta la participación cívica. Pero lo interesante es que el sistema sí sabe ser eficiente cuando quiere. Miremos el procedimiento especial del presupuesto nacional. Ahí hay plazos fatales, una guillotina que obliga a votar sí o sí. Eso nos dice que la parálisis no es inevitiva, es una opción política que se permite en casi todos los temas, excepto en el que mantiene al Estado funcionando. Exacto. El Estado se asegura su propio financiamiento con plazos estrictos, pero deja que la legislación que podría generar crecimiento económico muera en un mar de emociones. La pregunta entonces es, ¿quién pone los límites a este abuso del procedimiento? ¿Hay un árbitro que pueda sacar una tarjeta roja? Y esa pregunta sobre el árbitro, Ricardo, nos lleva directamente a la Sala Constitucional. Leonardo, ¿es la Sala Cuarto esa tarjeta roja que frena los abusos de procedimiento? Es mucho más que eso. La Sala Cuarto se ha convertido en una especie de cámara de revisión técnica. Ya no solo juzga si el contenido de una ley es constitucional, sino que supervisa rigurosamente el procedimiento. Ha desarrollado la doctrina de los vicios sustanciales si se viola una parte fundamental del proceso, como una consulta obligatoria, la ley es nula. Es el control de legalidad en su máxima expresión. Pero esa supervisión ha creado un monstruo, la judicialización del debate. Ahora las fracciones de oposición no debaten para convencer, debaten para sembrar vicios de procedimiento. El plenario se ha convertido en una audiencia preliminar para el verdadero juicio que se librará en la Sala Constitucional. Se litiga, no se legisla. Y el resultado es más parálisis. Miren el caso de las jornadas 4x3. Después de un debate larguísimo y una aprobación legislativa, la sala lo anula por un vicio de trámite. Para la gente es un laberinto sin fin, ganas en el Congreso y pierdes en la Corte meses después. Para la inversión eso es veneno porque crea una inseguridad jurídica brutal. ¿Cómo basar una decisión de negocio en una ley recién aprobada si puede ser anulada por una tecnicalidad procesal? Se legisla sobre arena movediza. Pero no podemos olvidar que esa arena movediza a veces nos salva. La sala ha frenado proyectos que, aunque tuvieran los votos, lesionaban derechos fundamentales o el ambiente precisamente porque se saltaron consultas o trámites esenciales. Es un freno de emergencia cuando la política falla.
Es la garantía de que el poder, incluso el del pueblo, tiene límites. Es una paradoja fascinante. La sala limita la capacidad de legislar de la Asamblea, pero al mismo tiempo, como veremos, ha respaldado y fortalecido consistentemente su otra gran función, la del control político y la investigación. Henry, nos dejas con esa paradoja. Hablemos de esa función de control fortalecida. ¿Qué tan poderoso es realmente el brazo investigador de la Asamblea? Es su poder más destructivo y hoy por hoy el más efectivo. Cuando legislar es casi imposible por la fragmentación, investigar se convierte en la herramienta principal de contrapeso. La Comisión de Narcotráfico de 1989, por ejemplo, no fue solo un informe, fue un terremoto político que cambió las políticas de seguridad del país para siempre. Es una forma de auditoría pública en tiempo real. Una auditoría con un riesgo reputacional enorme. Para una empresa o un funcionario, ser convocado a una de estas comisiones puede ser una sentencia mediática antes de cualquier proceso judicial. El impacto es inmediato y severo, y a veces la búsqueda de la verdad se confunde con la cacería de brujas políticas. Pero seamos honestos, Ricardo, a menudo esa presión es lo único que obliga a la rendición de cuentas. Un proceso judicial puede durar años, una audiencia en una comisión investigadora genera titulares al día siguiente. No busca responsabilidad penal, busca responsabilidad política, que es algo que la ciudadanía puede entender y castigar en las urnas. Y la jurisprudencia constitucional respalda esa distinción. La Sala ha calificado las potestades de investigación como sumamente amplias, con libre acceso a dependencias oficiales, pero también ha puesto límites claros. No pueden suplantar a los jueces y deben respetar los derechos fundamentales de los comparecientes, como el de no autoincriminarse. Al final, a pesar de su parálisis y su debilidad técnica, es aquí donde la Asamblea recupera su propósito, que es su capacidad de encender una luz en los rincones más oscuros del poder público y privado, una herramienta para defender lo que es de todos, incluso cuando carece de la fuerza para crear nuevas leyes que lo protejan a futuro. Una luz en la oscuridad. ¡Qué reflexión final tan potente, Eva! Hemos recorrido un camino largo esta noche. Partimos de la soberanía popular y el equilibrio institucional. Vimos cómo se traduce en principios de derecho parlamentario diseñados desde la desconfianza y entendimos esa desconfianza al explorar el desarrollo histórico hasta la refundación de 1949. Analizamos el Estatuto del Diputado, una figura limitada por diseño a la que se le entrega un vasto catálogo de atribuciones. Vimos cómo el régimen electoral nos conduce a la fragmentación que se gestiona en la organización interna. Desciframos el complejo procedimiento legislativo supervisado por la jurisprudencia constitucional para terminar en el impacto de las comisiones de investigación, quizás su herramienta más poderosa hoy. Al final, la Asamblea Legislativa es el espejo de nuestras contradicciones. La diseñamos para ser representativa, inclusiva y controlada, y lo logramos. El desafío es que ahora, en el siglo XXI, debemos encontrar la gobernabilidad dentro de ese éxito, sin traicionar los principios que nos salvaron de nuestro propio pasado. No se vayan, porque justo ahora escucharemos la opinión en vivo del licenciado Arroyo. Y con ustedes, la opinión del licenciado Arroyo. En Roma, la soberanía última residía en el emperador y, conceptualmente, en el pueblo de forma abstracta, aunque el Senado era un pilar de prestigio. Durante el absolutismo, la soberanía se consolidó en una sola figura, el monarca. Su poder emanaba de un supuesto derecho divino y las asambleas, si existían, eran convocadas a su discreción. La revolución intelectual de la Ilustración invirtió este principio. Se estableció que la soberanía no desciende de Dios al rey,
sino que asciende del pueblo a sus representantes. Este es el fundamento de la democracia constitucional. La Asamblea Legislativa moderna no es un favor del poder, es el vehículo a través del cual el pueblo ejerce su potestad delegada de legislar. La legitimidad de la ley ya no radica en la voluntad de un soberano, sino en el proceso representativo que refleja la voluntad ciudadana. Las funciones de un cuerpo legislativo han experimentado una profunda transformación histórica. Es una evolución desde la negociación de privilegios hasta la creación sistemática del ordenamiento jurídico. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima emisión de Bufete de Costa Rica. Bufete de Costa Rica, el podcast. Visítenos en www.bufetedecostarrica.com.